Buen día y bienvenidos de nuevo a este su canal Pensamiento Electrónico, en el cual por medio de análisis matemático estudiaremos el siguiente circuito con conexión de dos resistencias en paralelo. Veremos que este voltaje que tenemos en la fuente es reflejado hacia esta resistencia 1 y esta resistencia 2 debido a que se encuentran en paralelo, por lo cual aquí se encontraría ese voltaje en VR1 y en VR2. En base a esto, por medio de la ley de Ohm estudiada anteriormente en nuestro primer video de un comportamiento de un circuito serie, desentrañaremos el comportamiento de las corrientes en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. Y por último concluiremos por medio de la ley de Kirchhoff de corrientes que en cualquier nodo todas las corrientes que entran en él es igual a la suma de las corrientes que salen de este nodo. En este caso sería IS igual a la corriente de salida I1 más la corriente de salida I2 con respecto a este nodo. Si consideras que lo aportado en este canal hacia ti es de buena utilidad y me quieres agradecer, dame tu like y suscríbete para mayores beneficios a futuro conforme vayamos creciendo en este canal. Sin decir más por el momento, pues bienvenido a este interesante mundo del aprendizaje y recuerda que el tiempo invertido en ti mismo con el tiempo traerá sus propias recompensas en dividendos y en satisfacción personal, lo cual será tu marca que dejarás en este mundo. Así es que adelante y manos a la obra. Bueno, para comenzar nuestro análisis de este circuito en el cual tendremos dos resistencias R1 y R2 en paralelo con una fuente de voltaje Vs, lo primero que haremos pues es apoyarnos un poco en la ley de voltajes de Ohm para determinar el comportamiento de los voltajes en cada uno de estos elementos que interactúan en el circuito, y por medio de un despeje sencillo podremos definir la corriente para cada uno de estos elementos, y de esta manera podremos entonces establecer la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que todas las corrientes que entran en un nodo es igual a todas las corrientes que salen de él, o en pocas palabras que la sumatoria de las corrientes que entran y salen en un nodo es igual a cero. Entonces tendremos que la ley de voltaje de Ohm establece que el voltaje de un elemento resistivo es igual al producto de la corriente que pasa a través de él multiplicado por su resistencia. Por lo tanto, V es igual a I por R, o voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tenemos entonces pues que aquí en este punto se presenta un voltaje VR1 debido a esta resistencia R1, por lo tanto se producirá una corriente circulante a través de esta resistencia 1 de la fuente de voltaje hacia tierra, la cual llamaremos I1. Con esto pues podemos establecer que el voltaje en la resistencia 1 va a ser la corriente I1 multiplicado por la resistencia 1. De la misma manera tendremos pues que aquí en este punto se presenta un voltaje VR2. Esto a su vez producirá otra derivación de corriente que circulará por todo este elemento resistivo hasta tierra, el cual denominaremos I2 o corriente 2 debido al elemento resistivo número 2. Con lo cual podemos definir entonces que para el voltaje en la resistencia 2 tendríamos a I2 multiplicado por la resistencia 2. Y en el caso de Vs tenemos que aquí la corriente I1 y la corriente I2 se van a sumar en este nodo, por lo cual se vuelve a convertir aquí en IS a la salida alcanzando el punto de tierra, por lo cual ahí tenemos que la sumatoria de estas dos corrientes es igual a la corriente IS. Por definición, entonces tenemos que el voltaje S será igual a corriente IS por la resistencia S. Teniendo en cuenta pues que por medio de esta resistencia R1 y esta resistencia 2 circula toda la corriente IS, nuestra RS va a ser, por medio de unos cálculos más adelante, una resistencia equivalente que será la suma del inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2.
Dicho así pues, tendremos que si RS es igual a R equivalente, el voltaje en S va a ser a IS multiplicado por esta resistencia equivalente. Y sabiendo que por medio de la ley de Ohm que establece que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, despejando entonces I1 en esta fórmula, I2 aquí en esta fórmula, IS en esta fórmula, tendremos que la corriente 1 va a ser igual a el voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. La corriente 2 sería el voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Y ese sería el voltaje en S entre la resistencia equivalente. Con estos enunciados establecidos, podemos entonces adentrarnos a la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que en cualquier nodo la sumatoria de las corrientes es igual a cero, o en pocas palabras, que todas las corrientes que entran es igual al número de las corrientes que salen por este nodo. Por lo tanto, IS sería igual a I1 más I2. Aquí podremos sustituir entonces a IS, que es BS entre resistencia equivalente. Luego tendríamos que I1 es igual a BR1 entre R1, I2 sería igual a BR2 entre R2. BS entre R equivalente sería entonces igual a BR1 entre R1 más BR2 entre R2. Hay que tener también en cuenta un punto muy importante, que en un circuito con resistencias en paralelo el voltaje es el mismo para cada una de estas resistencias. Esto es debido a que como en este punto de BR1, este punto de BR2 y este punto de BS son el mismo punto en común, por lo tanto el voltaje entre BS, BR1 y BR2 será el mismo. Así pues, tendremos que BS es igual a BR1 igual a BR2. Reescribiendo esta ecuación entonces, aquí tendremos que en la parte derecha de la ecuación tenemos un factor común que multiplica a 1 entre R1 y 1 entre R2, que sería el BS, por lo tanto lo vamos a factorizar de la siguiente manera. BS entre R equivalente sería igual a BS que multiplica a 1 entre R1 más 1 entre R2. Ok, entonces para seguir con el siguiente paso de nuestra ecuación, vamos a explicar un punto importante, que sería la multiplicación de un número por el neutro del producto. Si por ejemplo yo tengo esta ecuación Bx igual a Ix por Rx y la multiplico por 1 a la izquierda, la ecuación sigue siendo la misma, ya que 1 por Bx no altera la parte izquierda de la ecuación. Lo mismo se cumpliría si multiplicáramos la parte derecha de la ecuación por 1. Por ejemplo, aquí si multiplicamos Ix por Rx por 1, sigue siendo Ix por Rx. La tercera situación que podría suceder es multiplicar 1 a la izquierda y multiplicar 1 a la derecha de la ecuación, por lo cual 1 por Bx sigue siendo Bx, Ix por Rx multiplicado por 1 sigue siendo Ix por Rx. Entonces, al último, estos dos unos pues no producen ningún cambio en la ecuación. Y debido a que este producto por el número 1 no produce ningún cambio en ninguna ecuación o cosa por lo que lo multipliquemos, es la razón por la cual al 1 se le llama el neutro del producto. Este 1 puede ser cualquier cantidad dividida entre sí misma, la cual podemos despejar, y entonces así multiplicar ambos lados por esa cantidad y vamos a obtener la misma ecuación a final de cuentas. La aplicación de este procedimiento ayuda a simplificar algunos pasos matemáticos. Ahora pues, si yo decidiera despejar el 1 que se encuentra a la derecha hacia la izquierda, como está multiplicando, pasaría dividiendo al 1 que se encuentra a la izquierda, o al 1bx. Entonces, como es un 1 dividido entre 1, tendríamos que esto sigue siendo igual a 1. Y pues bueno, ¿qué podemos concluir con esto? Que una cantidad dividida sobre sí misma es igual a 1. Por lo tanto, si nosotros aquí tenemos 1 que divide a 1, esto es igual a 1. Si tuviéramos x entre x sería igual a 1. Si tuviéramos entonces que 1 entre bx está dividido por 1 entre bx, esto también sería igual a 1 debido a que es una cantidad dividida por sí misma. Entonces, toda esta ecuación de acá es lo mismo que toda esta ecuación de aquí.
Ahora pues, si yo decido despejar este término que está dividiendo esta parte multiplicando hacia la parte derecha de la ecuación, tendríamos por lo tanto a 1 entre bx que multiplica a bx en la izquierda igual a ix por rx que multiplica a 1 entre bx en la derecha. Este bx que se encuentra en el numerador de la parte izquierda se va a cancelar con este bx del denominador, por lo cual en la parte izquierda tendremos a 1 que multiplica a 1 igual a ix por rx entre bx, y en la parte izquierda 1 por 1 es igual a 1, por lo cual esto es igual a ix por rx entre bx, concluyendo que esta ecuación que tenemos aquí como resultado es lo mismo que tenemos acá, como si solo hubiéramos despejado bx hacia la parte derecha. Entendido entonces lo que significa el producto por el neutro de la multiplicación, así como tenemos aquí este elemento a la parte izquierda y en la parte derecha de la ecuación, le vamos a añadir aquí un elemento el cual yo he escogido para esto a 1 entre bs para poder despejar a nuestra resistencia equivalente en esta ecuación, con lo cual tendríamos 1 entre bs que multiplica a bs sobre la resistencia equivalente. Ahora pues, ya que hemos alterado la parte izquierda de esta ecuación con 1 entre bs, tenemos que añadir 1 entre bs en la parte derecha para que se cumpla que si yo despejo esta cantidad x hacia donde está la otra cantidad x o viceversa, se cumpla que sea 1 entre 1 y por lo tanto esto aquí y esto aquí cumple que es el producto neutro de la ecuación. Esto nos dará entonces en la parte derecha a bs que multiplica a 1 entre r1 más 1 entre r2 multiplicado por 1 entre bs. Este bs del numerador en la parte izquierda se eliminaría con el bs del denominador en la parte izquierda debido a que bs entre bs es 1, y en la parte derecha este bs del numerador se va a eliminar con el bs del denominador. Tendremos que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. 1 entre la resistencia equivalente, vamos a factorizar estos términos poniendo como común denominador a R1 multiplicado por R2, y en la parte de arriba vamos a añadir al primer término este 1 que se encuentra en la parte de arriba por R2. Por lo tanto, si elimino estos dos términos, ahí tenemos a 1 entre R1, por lo tanto R2 arriba no altera el 1 entre R1, es la misma cantidad. Ahora agregamos el signo de adición tal y como se encuentra en el paso anterior, y al segundo término, para que siga siendo 1 entre R2, le agregamos R1 que multiplica el 1 arriba. Por lo tanto, si nosotros canceláramos R1 arriba y R1 abajo, tenemos segundo término a 1 entre R2, lo cual es lo mismo del paso anterior. De aquí tendremos pues que esto es igual a R2 más R1 sobre R1 por R2. Ahora, si despejamos a resistencia equivalente hacia la parte derecha, nos quedaría un 1 hacia la izquierda, y en la parte derecha tendríamos a la resistencia equivalente que multiplica R1 más R2, ya reacomodados, es lo mismo R2 más R1 que R1 más R2, por lo tanto los podemos poner en la posición que querramos, y esto del paréntesis estará dividido entre R1 por R2. También, puesto que ya sabemos que 1 entre 1 es igual a 1, entonces en la parte izquierda de la ecuación vamos a agregarle un 1 en el denominador. Si queremos despejar la resistencia equivalente, enviaríamos el término derecho hacia la izquierda, se encuentra multiplicando, lo pasaremos dividiendo a este 1 sobre 1, y vamos a tener que 1 sobre 1 divide a R1 más R2 entre R1 por R2. Vamos a multiplicar extremo de arriba con el extremo de abajo, y tendremos que la resistencia equivalente va a ser el producto del extremo arriba, que es 1, por el extremo abajo, que es R1 por R2, y en la parte de abajo vamos a multiplicar las partes medias y tendríamos en el denominador
que es 1 que multiplica R1 más R2. Este 1 con este 1 es igual a 1, por lo cual se cancelan a sí mismos y tendríamos a último que la resistencia equivalente del circuito sería R1 por R2 entre R1 más R2, y esta sería nuestra resistencia equivalente del circuito en paralelo. Si sabemos que el voltaje en la R1 es igual a I1 por R1, el voltaje en la resistencia 2 por definición es la corriente I2 por la resistencia 2, y el voltaje en la fuente o Vs es igual a la corriente en la fuente o Is por la resistencia equivalente del circuito. Partiendo de que el voltaje en todos los elementos de un circuito en paralelo es igual, podemos definir por lo tanto que igualando el voltaje R1 con el voltaje en R2 e igualándolo a Vs, o sea, I1 por R1 va a ser igual a I2 por R2, y esto va a ser igual a IS por la resistencia equivalente. Si ahora quisiéramos saber la corriente que circula por la resistencia 1 del circuito, entonces igualamos por lo tanto el voltaje en la resistencia 1 con el voltaje en Vs y despejamos la corriente de dicha resistencia. Por lo tanto vamos a tomar este término que sería VR1 y lo vamos a igualar con este término que es Vs. Tenemos pues que I1 por R1 va a ser igual a IS por resistencia equivalente. Despejamos I1 enviando R1 al otro lado dividiendo, ya que está multiplicando, entonces I1 va a ser igual a IS por resistencia equivalente entre R1, y esto es igual a IS entre R1 que multiplica a R1 por R2 entre R1 más R2, lo cual es nuestra resistencia equivalente. Esta resistencia 1 que tenemos en el numerador se va a cancelar con esta resistencia 1 que se encuentra en el denominador, y por lo tanto tendremos que la corriente I1 va a ser igual a la corriente IS o corriente total de la fuente multiplicado por la resistencia 2 entre R1 más R2. En el caso de un circuito paralelo con dos resistencias, y solo en el caso de un circuito paralelo con dos resistencias, la corriente 1 va a ser igual a la corriente S o corriente total de la fuente multiplicado por la resistencia que se encuentra en paralelo a esta entre la suma de las dos resistencias. Y así quedaría establecida esta fórmula para I1 exclusivamente para un circuito en paralelo con dos resistencias. Siguiendo el mismo análisis, ahora igualamos el voltaje de la resistencia 2 con el voltaje Vs para obtener la corriente que pasa por la resistencia 2 por medio de despeje. Entonces tendremos que I2 por R2 es igual a IS por resistencia equivalente, y despejando R2 hacia el otro lado dividiendo, ya que está multiplicando, tendríamos que IS por resistencia equivalente entre R2 es igual a I2. Entonces I2 es igual a IS entre R2 que multiplica a R1 por R2 entre R1 más R2, que es nuestra resistencia equivalente. Aquí este término R2, igual que sucedió en I1, se va a cancelar con R2 en el denominador, y vamos a tener que I2 va a ser igual a IS por R1 entre R1 más R2, por lo cual obtenemos igual la misma analogía que I1, en el cual para I2, en este caso en específico de un circuito en paralelo con dos resistencias, y solo en el circuito en paralelo con dos resistencias, la I2 es igual a la corriente total de la fuente multiplicado por la resistencia que se encuentra en paralelo a ella entre la suma de las dos resistencias. Con lo visto hasta ahorita ya tenemos las herramientas suficientes para encontrar tanto la resistencia equivalente y las corrientes I1 e I2 para cualquier circuito en paralelo con dos resistencias como el que se muestra aquí en pantalla, siempre y cuando sea exclusivamente para un circuito de dos resistencias y para cualquier valor de resistencia que queramos utilizar en R1 y R2.
el otro dato que tendremos que calcular para poder obtener tanto I1 como I2 es IS, ya que estas dos fórmulas dependen de este valor, y puesto que ya tenemos su resistencia equivalente, nomás la sustituiremos aquí en base a un valor dado de fuente de voltaje y ya tendremos estos dos datos para poder calcularlo y encontrar todas nuestras incógnitas faltantes dentro de este circuito. Bueno, entonces vamos a resolver un ejemplo sencillamente con estas fórmulas. Para este caso tendremos el siguiente circuito con una fuente BS de 12 volts de corriente directa, una R1 de 4.7 kilo ohm y una R2 de 2.2 kilo ohm. Si sabemos entonces que la resistencia equivalente del circuito es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, solo vamos a sustituir aquí la R1, que es igual a 4.7 kilo ohm, multiplicando a la R2 de 2.2 kilo ohm entre la resistencia de 4.7 kilo ohm más 2.2 kilo ohm. Tendríamos por lo tanto 1.4985 kilo ohm de resistencia equivalente. Con esta resistencia equivalente ya podemos encontrar nuestra corriente total que circula por el circuito, o nuestra IS, lo cual sería igual a BS entre la resistencia equivalente igual a 12 volts entre 1.4985 kilo ohms, y esto nos va a dar una corriente total de 8 miliamperes. Con esto ya podemos obtener las corrientes en resistencia 1 y resistencia 2. Tenemos que para I1 es esta corriente de fuente o IS por R2 entre R1 más R2, y esto es igual a 8 miliamperes que multiplica a la resistencia de 2.2 kilo ohm entre la suma de las dos, que es 4.7 kilo ohm más 2.2 kilo ohm, y tendremos que para la I1 hay una corriente de 2.5507 miliamperes. Para la corriente I2 tendremos que IS por R1 entre R1 más R2 es igual a 8 miliamperes que multiplica la resistencia de 4.7 kilo ohm entre 4.7 kilo ohm más 2.2 kilo ohm, que es la sumatoria de las dos resistencias, igual a una corriente de 5.4492 miliamperes. Ahora es que ya encontramos los valores importantes para nuestro circuito, que es la resistencia equivalente de 1.4985 kilo ohms, la corriente total que pasa por el circuito y las dos corrientes individuales o derivaciones de I1 igual a 2.5507 miliamperes y la corriente I2 de 5.4492 miliamperes, con lo cual este circuito ya está resuelto. ¿Qué es lo único que nos quedaría pendiente? Pues hacer la comprobación que está correcto en nuestros cálculos. La primera forma de comprobar este circuito que está correcto sería por medio de la comprobación de la ley de Kirchhoff de corrientes, en la cual ya habíamos predefinido que la corriente IS o corrientes que entran al nodo es igual a las corrientes que salen, que en este caso sería I1 más I2. Entonces los 8 miliamperes que entran en el nodo de este circuito es igual a 2.5507 miliamperes más 5.4492 miliamperes, y por lo tanto estos 8.09 miliamperes son casi los 8 miliamperes debido a los errores de cálculo por cifras significativas de la calculadora. Entonces con esto comprobamos que las corrientes que entran son igual a las que salen, porque IS es igual a I1 más I2. Y pues si pasamos uno de los términos hacia el otro lado, tendremos que 8 miliamperes menos 8.0009 miliamperes es aproximadamente 0, o en pocas palabras esto es un 0, y con esto comprobamos que la sumatoria de las corrientes que entran y salen a través de cualquier nodo es igual a 0. La otra manera de comprobar nuestros cálculos es por medio de la comprobación de la ley de voltajes de Ohm en este circuito en paralelo, lo cual establece que BR1 es igual a BR2 y por lo tanto igual al voltaje de la fuente, que sería 12 volts de corriente directa. Entonces si sabemos que BR1 es igual a I1 por R1,
multiplicamos entonces 2.5507 miliamperes de la corriente 1 por su resistencia, que es 4.7 kilo ohms, y esto nos da un total de 11.9882 volt de corriente directa. En el caso de la resistencia 2, el voltaje sería igual a la corriente 2 por la resistencia 2, igual al producto de 5.4492 miliamperes por 2.2 kilo ohms de la resistencia 2, y nos da un valor de 11.9882 volt de corriente directa. Con esto entonces concluimos que se cumple que el voltaje es igual en los resistores que se encuentran en paralelo. En este caso BR1 y BR2 están correctamente igual al voltaje de la fuente, por lo cual podemos concluir que los datos calculados están correctos. Ya por último, lo único que nos faltaría de calcular en este circuito para que estuviera completamente terminado son las potencias disipadas en cada una de las resistencias, por lo cual, en base a lo que ya habíamos visto en un tutorial anterior en el cual analizamos un circuito serie, definimos por medio de la ley de Watt que la potencia en un elemento resistivo es igual a la intensidad de corriente que pasa a través de este elemento al cuadrado multiplicado por su resistencia. Por lo tanto, en base a esto tendríamos que para la potencia en la resistencia 1 sería igual a I1 al cuadrado por la resistencia 1, por lo cual tendríamos 2.5507 miliamperes elevado al cuadrado, que multiplica a la resistencia 1, que es 4.7 kilo ohms, y esto nos da una potencia disipada en resistencia 1 de 30.5785 miliwatts calculados. Lo mismo sería para la resistencia número 2, la potencia en ella sería intensidad 2 al cuadrado por la resistencia 2, igual a 5.4492 miliamperes elevado a la 2 por 2.2 kilo ohms, lo cual nos estaría entregando una potencia disipada en resistencia 2 de 65.3263 miliwatts. Con esto encontramos los últimos valores, que sería potencia de resistencia 1 y potencia de resistencia 2, con lo cual concluimos todos los cálculos necesarios en este circuito. Ya para corroborar prácticamente lo que hemos estudiado en la teoría, vamos a armar el siguiente circuito, en el cual tendremos nuestra resistencia de 4.7 kilo ohms con nuestra resistencia de 2.2 en paralelo. Las dos estarían conectadas hacia la punta positiva de este eliminador de 12 volts en un extremo, que es la parte de arriba, y en la parte de abajo a tierra hacia la punta negativa del eliminador. Aquí podemos ver un poco más claramente el circuito, en el cual la primera resistencia, que es amarillo, violeta, rojo, 4, 7 y 2 ceros, que son los números que representan los colores, o 4.7 kilo ohms, y la resistencia 2.2 kilo ohms, que es rojo, 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 es un 2 y 2 ceros, ya están conectadas en paralelo. Podemos ver que en los cables rojos están conectadas hacia el cable positivo del eliminador, y en el otro extremo de la resistencia, por medio de los cables negativos, están conectados hacia el negativo del eliminador, que también es negro. Y para medir la corriente en la resistencia 1 de 4.7 kilo ohms, entonces quitaríamos este cable y a través de esos dos extremos conectaríamos nuestro multímetro en modo de amperímetro con un rango de 20 miliamperes. En el caso de querer leer la corriente en I2, vamos a quitar ahora el otro cable y el circuito en la resistencia 1, que es la que habíamos desconectado primero, lo volvemos a conectar a tierra. Entonces ahí ya habríamos medido I1 e I2, y ahora para medir la corriente total o IS vamos a conectar las dos puntas así juntas como están en este cable, y ya sea que en el extremo de la resistencia 4.7 o en la de 2.2 conectemos la punta positiva al multímetro, y con la negativa cerramos el circuito hacia la tierra para medir la corriente IS o la corriente total del circuito. Entonces ahí habremos medido nuestros tres valores, y con eso vamos a comprobar que se cumpla lo calculado en la teoría.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí en nuestro multímetro ponerlo en voltaje a una escala de 20 volts de corriente directa para medir que esté entregando los 12 volts nuestro eliminador. Entonces vamos a poner la punta positiva del multímetro aquí en la línea roja del multímetro, donde tenemos la alimentación positiva a las resistencias, y la negativa en la tierra del circuito, que es el otro extremo de la línea azul. Y entonces vamos a conectar nuestro eliminador para verificar que nos esté mandando los 12 volts esperados. Ahí nos está registrando un voltaje de corriente directa de 12.07 volts. Hay que apuntar ese dato y tenerlo en cuenta. Entonces, ya que estamos seguros que tenemos alimentación, desconectamos el voltímetro de nuevo y vamos a desconectar la fuente, porque a la hora de abrir el circuito para checar la primer corriente podemos provocar algún daño de un elemento, y esto es teóricamente, ¿verdad?, por elevación de corriente debido a la desconexión de un elemento inesperadamente. Entonces necesitamos, siempre que vamos a medir corriente, desconectar la fuente de voltaje y luego abrir los cables, y después de eso ponemos el positivo en el extremo de la resistencia que vamos a medir y el negativo a tierra para cerrar el circuito. Entonces ahora en el multímetro, para medir corriente, nos vamos a ir con el indicador a donde tenemos un rango de 20 mA para que alcance a medir los miliamperes esperados, y conectamos ahora sí nuestra fuente para que circule la corriente a través del multímetro. Entonces ahí nos está registrando una corriente I1 igual a 2.59 miliamperes, que es lo que esperábamos aproximadamente en la resistencia de 4.7 kilo ohms. Ahora, para medir la corriente en la resistencia 2, lo que vamos a hacer, primero que nada, siempre tenemos que desconectar la fuente para no provocar algún daño a algún componente. Desconectamos el multímetro y ahora volvemos a cerrar el circuito, como lo explicamos anteriormente, entre la primera resistencia y la tierra. Y ahora vamos a abrir el circuito en la segunda resistencia. Entonces conectamos el multímetro de nuevo con el positivo en el extremo de la resistencia, y el negativo lo conectamos a tierra para volver a cerrar el circuito. Y pues lo esperado es que va a ser 5.40 y algo la siguiente corriente, entonces esperemos que salga lo esperado. Conectamos de nuevo la fuente y vamos a medir la corriente que nos va a entregar en I2, y ahí está, era más o menos lo esperado. Entonces la corriente I2 es igual a 5.44 miliamperes registrados por el multímetro. Apuntamos ese dato. La última comprobación sería ver que la IS o la corriente total sea la suma de estas dos corrientes. Vamos a desconectar de nuevo la fuente para no provocar algún daño. Quitamos el multímetro. Ahora eliminamos este puente también, y como lo dijimos en la foto anteriormente, vamos a poner juntas estas dos resistencias en sus extremos, y a partir de, ya sea que tomemos resistencia 1 o resistencia 2, cualquiera de los dos extremos, que es el mismo punto en común para el positivo del multímetro, y el negativo lo ponemos a tierra para cerrar el circuito. Entonces vamos a medir la corriente que estamos esperando, que sea cerca de 8 miliamperes, que es IS. Conectamos la fuente para que empiece a circular la corriente en el circuito, y ahí está, 8 miliamperes exacto dio. Entonces la corriente IS es igual a 8 miliamperes. Debido a que en esta ocasión la fuente nos entregó exactamente casi los 12 volts, es por eso que los cálculos nos salieron muy exactos. Con esto comprobamos que lo hecho en teoría está correctamente. Ahora resolveremos el siguiente ejemplo, en el cual tenemos
tres resistencias, para lo cual R1 de 2.2 kΩ se encuentra en serie a dos resistencias en paralelo que son R2 de 10 kΩ y R3 de 3.3 kΩ, con lo cual al contar con los elementos resistivos y el valor de la corriente total IS de 2.5634 mA, podremos aplicar el divisor de corriente directamente en R2 y en R3 y así obtener sus corrientes respectivamente. Y a partir de aquí nos iremos paso a paso desglosando todo el circuito hasta llegar a encontrar cuál es el valor de la fuente que alimenta este circuito, y pues con esto encontraremos todas las incógnitas deseadas para cualquier dato que necesitemos analizar en un circuito como el mostrado aquí en pantalla. Ahora bien, haciendo el análisis en el siguiente circuito mixto, para el cual tendremos una resistencia R1 de 2.2 kΩ conectada en serie con dos resistencias que se encuentran en paralelo, R2 de 10 kΩ y R3 de 3.3 kΩ respectivamente. Si sabemos que en un circuito en paralelo de dos resistencias IX es igual a IS por ROP entre RX más ROP, donde IX es la corriente que estamos buscando en el momento y ese es la corriente total que entra al nodo, la ROP es la resistencia opuesta a la resistencia de la cual buscamos su corriente y la RX es la resistencia por la cual pasa esta corriente. Tendremos entonces que para I2 sería igual a I1 por R3 entre R2 más R3, donde I1 es IS o la corriente total que entra al nodo, R3 es la resistencia opuesta a R2 y R2 es la resistencia de la cual buscamos la corriente. Por lo tanto tendríamos que esto es igual a 2.5634 mA que multiplica a 3.3 kΩ de la resistencia opuesta a R2 entre la resistencia de 2 kΩ más la resistencia de 3.3 kΩ que es R2 más R3, y esto nos da 1.9273 mA en la corriente I2 o corriente que pasa por la resistencia de 10 kΩ. Aplicando la misma fórmula para I3 tendremos entonces que para I3 tendríamos igual a I1 que multiplica a R2 que es la resistencia opuesta a la I3 entre R2 más R3, por lo cual aquí tendremos que es 2.5634 mA que multiplica la resistencia opuesta de 10 kΩ entre la sumatoria de las dos resistencias 10 kilos más 3.3 kΩ, y esto nos da un valor de 0.6360 mA en la resistencia 3. Si ahora sumamos la corriente I2 a la corriente I3, que es 1.9273 mA más 0.6360 mA, podemos constatar que es igual a 2.5633 mA, lo cual es igual a la corriente I1 o corriente total de fuente o IS que entra al nodo sobre el cual se hace la derivación de las dos corrientes I2 e I3. Con esto se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que en cualquier nodo la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Si queremos saber entonces ahora el valor de la resistencia equivalente que hay entre R2 y R3, tendremos que la resistencia equivalente es igual a R2 por R3 entre R2 más R3 en base a lo que hemos estudiado anteriormente con respecto a un circuito en paralelo de dos resistencias, y esto es igual a 10 kΩ por 3.3 kΩ entre 10 kΩ más 3.3 kΩ. Por lo tanto tendremos una resistencia equivalente igual a 2.4812 kΩ. Ahora lo que necesitamos saber es la resistencia total del circuito, que es la sumatoria de la resistencia 1 que se encuentra en serie con esta resistencia equivalente de 2.4812 kΩ, y esto es igual al siguiente circuito que sustituye al mostrado en la parte de arriba. Aquí en esta parte tenemos una resistencia R1 de 2.2 kΩ que se encuentra en serie con la resistencia equivalente de 2.4812 kΩ. Por lo tanto, la resistencia total al estar en serie sería la sumatoria de estas dos resistencias. Entonces, la resistencia total para este circuito sería igual a R1 más la resistencia equivalente igual a 2.2 kΩ más 2.4812 kΩ. Esto nos da un total de 4.6812 kΩ de resistencia total.
Ya que tenemos entonces el valor de la resistencia total del circuito, sabiendo que contamos con la corriente que pasa a través de él, que es 2.5634 mA igual a I1, tendremos por lo tanto que para calcular el voltaje PS o voltaje de la fuente sería igual a la corriente suministrada por la fuente multiplicada por la resistencia total del circuito. Esto es igual a la I1 por la resistencia total, igual a 2.5634 mA multiplicado por 4.6812 kΩ, y esto nos da un voltaje de 11.9997 en BS, con lo cual hemos concluido todos los valores faltantes en el anterior circuito. Bueno muchachos, pues aquí nos despedimos en este tutorial del circuito en paralelo o divisor de corriente para dos resistencias. Más que nada pues quisiera felicitar a aquellos que empezaron el tutorial y lo terminaron hasta el final, y sobre todo si hicieron los circuitos en papel y mano, y si hay algunos que más allá de lo teórico se fueron a la práctica y concluyeron los datos corroborados aquí en este video, pues les aseguro y les garantizo que van a entender muy profundamente sobre cómo poder hacer un diseño en caso de necesitar controlar corriente en algún dispositivo electrónico, ya que en el área de la ingeniería eléctrica y electrónica, y sobre todo cuando estamos estudiando la carrera técnica, a veces se nos tope con mucha teoría de la cual quedan muchos huecos, los cuales creo que he cubierto perfectamente en este tutorial. Pues regularmente nos vamos a encontrar dispositivos en los cuales no sabemos cuál es el valor de la fuente de voltaje, o en su efecto tendremos valores de voltaje y resistencias, pero no sabremos qué es lo que está pasando internamente si no sabemos cómo preestablecer el comportamiento de las corrientes en un nodo, o en este caso un circuito como el mostrado anteriormente. Entonces, pues dicho lo anterior, felicidades por haberme acompañado de principio a fin en este tutorial, y nos vemos en otro video en el cual esperemos que podamos seguir aprendiendo mucho más cosas con respecto a los circuitos eléctricos.